Muy bien, esta es nuestra segunda entrega y hoy nos acompañan el licenciado Onassis Hernández, es psicólogo, maestrante en psicología clínica, con diplomados en psicología forense, psicometría y una amplia experiencia como charlista y orientador. También tenemos a la licenciada Luz Herrera, ella es docente de primaria, con una licenciatura en Historia en la UAS y un diplomado en Ciencias Políticas. Estos dos profesionales nos van a acompañar el día de hoy para hablarnos ahora en el ámbito psicoeducativo. ¿Qué tanto nos afecta a nivel psicológico y educacional, o desde esa perspectiva, lo que es la violencia? Empezamos con usted, mi querido psicólogo, en esta ocasión, licenciado. Desde su práctica, ¿cómo influye la falta de educación emocional y en valores en la aparición de conductas violentas? Es un placer realmente estar por aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Elizabeth. De verdad que estamos a la orden para cualquier otra ocasión. Mira, para abordar el tema tan relevante, sobre todo en nuestro país, bueno, ya en el mundo, mayormente en Latinoamérica, de lo que son, desde ahora digo un poco mal llamado violencia de género, que realmente no existe una violencia de género, sino existe una violencia de pareja. Porque la violencia es violencia efectuada o de una forma u otra puesta en efecto en diferentes contextos y espacios. Por ejemplo, la violencia es toda acción u omisión que de forma consciente o deliberada tiene como objetivo provocar algún tipo de daño, sea psicológico, emocional, económico, el famoso chapeo, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante. Eso es violencia, con esa intención y ese objetivo. Es importante resaltar que la falta de psicoeducación dentro de la familia o ese núcleo intrafamiliar tiene mucho que ver ya a futuro cuando un joven, ya luego adulto o parejas, se casa. Esto se ve de manifiesto ya en lo que es la interacción y las relaciones de pareja, esa parte ya emocional de una forma u otra que ha sido afectada en una infancia o en algún tipo de violencia visto por una de las parejas en lo que es el hogar. Es algo también que es aprendido, una respuesta aprendida que se da luego y se ve de manifiesto en las relaciones de pareja ya cuando son adultos y están dentro del matrimonio. Licenciada, ¿qué estrategias pedagógicas puede utilizar un maestro, un docente, para integrar los valores en el aula más allá de un simple discurso, para que lo pongan en práctica o traten de ponerlo en práctica los jóvenes? Quiero agradecer, antes de continuar con mi locución, darle las gracias por permitirme estar aquí, Elizabeth, a todo tu equipo. Esto vale un aplauso por todas las personas que están escuchando, que están viendo esta red, que siga así motivándose, la apertura a la sociedad, a la comunicación, al empleo del verbo, de la opinión. Y estoy muy agradecida por eso, más que nada. Con relación a tu pregunta, que es una cuestión muy importante en el ámbito educativo, nosotros los maestros debemos de enseñar desde nuestro corazón hacia los niños. ¿Por qué? No podemos ser maestros fríos, debemos de ser maestros prácticamente en tiempo completo. ¿Por qué? Porque el maestro con un corazón enseña y ve más allá. ¿Cuáles son esas estrategias que debemos de utilizar? Sobre todo, no lo mido como una estrategia, sino como una educación más plena. Por ejemplo, sería el caso de los valores, la empatía, el respeto, la tolerancia, muy determinante en el paso que dan los niños, principalmente en los 5 primeros años de vida. Aunque soy encargada del área de primaria, es muy conveniente hablar sobre la educación inicial de nuestro país. He sabido que 1 de cada 5 niños, según UNICEF, pues sufre de violencia. Nosotros los maestros tenemos que implementar esta terrible realidad, que aunque estamos aquí para abordar una prevención, es una realidad de nuestro país y de todos los países latinoamericanos. La estrategia más conveniente es tener un apoyo mutuo
y comunicativo entre el ámbito docente, el ámbito familiar y también todas las personas actores, la sociedad. Yo creo y considero que no hay culpables, sino que tenemos que mediar y buscar una solución por medio de este tipo de medios para fortalecer los lazos. Y esa es mi respuesta. Sí, sobre todo porque actualmente hay una guerra entre los profesores y los padres. Los padres responsabilizan a los profesores de que tienen que hacer lo que ellos eduquen y viceversa. Y mientras tengan esa guerra, de alguna forma u otra no explícita, va también a dificultarse un poco la labor. Licenciado, una pregunta para continuar con ese ámbito de los valores y eso. ¿Qué valores consideras esenciales para prevenir la violencia de género desde la adolescencia o la niñez? Sabemos que es algo aprendido. Lo que el niño ve en su casa lo toma como algo normal y lo transfiere de alguna forma u otra más hacia adelante. Pero ¿qué valores usted considera que deberían los padres empezar a implementar? O los jóvenes, porque ahora mismo hay jóvenes, hay niños teniendo niños, hay adolescentes de 15, 16 años teniendo niños que tienen que criar y deberían tener por lo menos una idea de cómo hacerlo. Mira, antes de responder el contexto de la pregunta que me dice, me surge algo que me sucedió en la escuela de mi niño. El niño ya preocupado y me dice de que su maestra, y más cuando Elizabeth dice, uno le dice que la educación depende de la casa. Otro me dice que la educación en la escuela, y ahí es ahí de un tío, ¿verdad? Sin embargo, yo fui víctima de, ¿cómo le podemos llamar al maestro? Esto que le voy a decir, de que la maestra le dice al niño, literalmente, porque luego la maestra me lo confirma y lo acepta, pues, es que tú eres muy estúpido. Maestra, ¿qué usted dice de eso, maestra? O sea, usted es un estúpido. Luego que abordo entonces a la maestra, porque para mí fue muy chocante, y el tipo de escuela donde está el niño también me sorprende más todavía, que le diga tú lo que eres un estúpido. Él se sintió muy dolido, porque no solo le dijo un estúpido en un lugar privado, le dijo estúpido delante de todos los alumnos, le dijo estúpido. Entonces, desde ahí, entonces, no sé si tú me dirás a mí que la educación tiene que empezar en mi casa, entonces tú te estás olvidando de la que tienes responsabilidad también de educar y de ser el modelo. Porque yo tengo mis profesores modelo de la primaria. O sea, Isabel, yo soy un viejito ya, pero Isabel esa la perdía cuando me dio clase. La primera maestra que tuve, nunca la voy a olvidar. Faustina Coma, sexto, séptimo, octavo, nunca la voy a olvidar. Incluso mi maestro de la universidad, que es Jorge Morillo, y Noel de la Rosa, tampoco, nunca lo voy a borrar. O sea, mire qué impacto crean algunos maestros, algunos docentes, en la vida y en la crianza y en los valores que nosotros buscamos como modelo. Entonces, ¿qué debemos enseñar dentro de la casa y los valores? Bueno, es que nosotros somos el resultado de lo biopsicosocial. Me explico, tenemos factores biológicos que tenemos una predisposición a ciertas acciones o a ciertos comportamientos que ya vienen con esa predisposición. Ahora se parece igualito a su papá, pero nunca se crió con el papá, pero igualito a su papá. O igualito a su mamá, cierto comportamiento ya. Entonces también está la parte del ambiente, lo social, que ahí entonces entra dónde yo me crío, con quién me crío, quiénes son mis tutores o quiénes son exactamente ese ambiente donde me estoy criando. Si me crío obviamente en un ambiente que normalizo los insultos, que normalizo también la violencia, una violencia sutil o una violencia directa agresiva físicamente, donde veo cómo entonces mi mamá o mi papá, porque puede ser bidireccional, ejercen violencia, entonces yo voy a dar una respuesta luego de una manera violenta que lo tengo normalizado. Normalizado como muchos creemos en Dios y que para nosotros 100% Dios existe. Pero adivina, lo que se aprendió en otra cultura es que Dios no existe y así se empieza, así se inicia la creencia y la ideología. En ese caso sí enseñamos valores, enseñamos buenos modales, cómo expresarse, incluso cómo dirigirse a mí me dijeron siempre que hay que respetar. Sí. Y que las personas mayores anteriormente los muchachos se hincaban y le besaban, que no lo crees, a mano tío o algo así. Hasta el vecino. Como por ese respeto, ¿verdad? Que claro, hay que tener cierto tacto ahora mismo y cierta distancia, porque ese cruce de confianza ya no debería existir, como está la cosa que está pasando y eso. Pero te lo digo desde el marco, como
criaban anteriormente y cómo había un respeto y un distanciamiento en valores de que, bueno, tengo que tener un respeto por esa persona mayor, cosa que ahora no existe. Entonces, sí, alguna cosa la empezamos a recatar de cómo entonces nuestros padres nos enseñaron, algunos de una manera u otra, cómo nos enseñaron a respetar, a tener empatía por el otro, por los demás, por el amiguito, por mi hermana, por ejemplo, es una práctica que yo tengo mucho con los hijos míos. Ambos, la empatía, siempre le estoy hablando de la empatía. Por ejemplo, cuando uno está enferma, que uno le pide favor a otro, suelen a veces negarse, pero en ese momento que está enferma es donde tú tienes que demostrar la empatía por ahí. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que ella es un muchacho que quizás se va criando sabiendo qué es la empatía, teniendo empatía por los demás, y cualquier acto quizás violento o no adecuado, la empatía le va a tocar la puerta de su mentalidad, de su cerebro en ese momento, y va a decir, no, aguántate, esto no fue lo que me enseñó papi, y además me da puro, porque si fuera yo entonces, y eso es algo que evita a futuro muchos tipos de violencia. Redundando un poco más en en tu experiencia, el detalle también está en lo siguiente. Ahora mismo, no solamente a nivel docente, pero hay muchos profesionales estudiando solamente por estudiar y se les olvida que el ejercicio de su vocación, lo que sea que hayan elegido, debe conllevar a un nivel de respeto y empatía a una persona, aunque usted conozca o no conozca. Entonces, esa profesora es simplemente una profesora, no es una maestra que va a inspirar a otros jóvenes, pero mucho menos se va a ver con respeto por el simple hecho de que ella pasó una línea que no debió haber pasado, sin importar qué tan difícil sea enseñarlo o no a ese estudiante, porque la tecnología y la medicina la tenemos avanzada por algo. Ahora mismo sabemos que hay condiciones que tal vez no se heredan o no se nacen con ellas, pero por el tiempo pueden darse lugar y provocar que un estudiante aprenda de una forma y otro de otra. Mientras uno aprende con la teoría, otro con la práctica. Algunos aprenden escuchando las cosas y otros simplemente viendo. Modelo de aprendizaje, diferentes tipos de modelos de aprendizaje, claro. Definitivamente esos son comportamientos que no se aprueban, ni siquiera en un tipo de carrera, y mucho menos como el docente, porque el docente siempre se había visto, a excepción de una generación para acá, como un segundo tutor. Ahora se ve como una guerra, un contrincante, pero antes era visto como un segundo tutor. Por eso es que antes tú no le faltaba el respeto tan fácil. Tú le faltabas respeto a la profesora y tú le faltabas respeto a tu mamá. Claro, claro. Ella no te parió, tú no haces socializar con ella, pero como tú pasas mucho tiempo con ella, porque es tu maestra, que son 8 horas de educación diario, ya tú la veías como tu mamá. Ni como una hermana ni como una tía, no, esa era tu mamá y punto. Ya lamentando mucho, desde que eso se rompió, ya no sirve de la misma forma. Pero tú dijiste algo puntual, algo muy puntual dentro de tu conversatorio y ahora mismo, intervención. La vocación. O sea, hoy y que se está perdiendo la vocación. ¿Por qué se está perdiendo la vocación? Por la facilidad que hay a la enseñanza, que es una espada de doble filo. Porque, por ejemplo, ahora mismo tú hablas con ChatGPT y tú le dices la información que tú necesitas, la tarea como la necesitas, de qué forma, qué quieres, un resumen de lo que tú quieras, sí. Y ChatGPT a ti te va a entregar exactamente y te va a tirar la tarea. O sea, la inteligencia artificial... Exactamente. Entonces, ¿qué hace eso? Que tu cerebro por naturaleza es vago. O sea, el cerebro no tiene que lo que dice Carl Rogers, es sí mismo. El sí mismo es la voluntad, el deseo de salir al camino, ese optimismo que la persona, el ser humano, según la teoría de Carl Rogers, tenemos para hacer frente a las cosas. O sea, es como esa capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos y que Carl Rogers te habla de eso. ¿Por qué vago? Porque ahí mismo está lo que te estoy diciendo, la vocación. O sea, si yo no tengo vocación de lo que yo estudié, me voy a graduar de lo que sea. Y yo digo, voy a hacer esto y sencillamente no es que tengo vocación, es que tengo que tener una carrera. Además, pienso que una carrera me va a dar estatus. Pero la vocación tú la tienes. O sea, te digo en el sentido de que hoy en día cualquiera se hace profesional. Lo que me da puro que esa maestra no es de esta generación, si ya de una generación que realmente estudiaba por vocación, como le dije yo a la maestra. Mire, yo entiendo que es difícil bregar con tantos alumnos. Uno dice una cosa por aquí, y más cuando son así adolescentes de 12 años como el niño mío, es muy difícil. Pero ahí es que está, la vocación para estudiar lo que yo elegí estudiar y lo que yo quise estudiar tiene que ponerse de manifiesto en ese escenario laboral. Claro, tiene que en ese momento exactamente lo que yo aprendí. O sea, yo lo entiendo, pero fue algo que tú lo elegiste.
fue algo que tú nadie te quisiste. obligó. Entonces, desde ahí Una hay que ir decisión. revisando el sistema educativo a los maestros, porque no quiero seguirle abundando más, pero yo me integro bastante en la educación académica de mis niños. O sea, soy yo mayormente que voy a reuniones, yo conozco a todos los profesores, ya por allá me conocen toditos, tanto de mi niña que tiene 15 como la que tiene 12. Y lo que yo he visto ahí, desde ahí también, el Estado debe empezar, el gobierno, quien sea, a esa educación que es responsabilidad también y modelo. Porque bueno, le digo, No, claro. yo recuerdo desde ahora mismo se lo doy colega, yo recuerdo desde ahora que yo tengo profesores, como se lo mencioné, que no se me ha olvidado. Yo tengo 41 años y desde primaria no se me olvida mi querida maestra Isabel, que fue la primera que me dio clase en la primaria. También, eso pasa también conmigo. Yo tengo maestros también que son como, dice Juan Bozo, decía en sus escritos, una huella indeleble. En cuanto a tu situación, que es una situación sumamente triste, ¿por qué? Porque es que la carrera de educación es una carrera que impulsa a las otras, es la única carrera que impulsa a las demás carreras. Exacto. O sea, es por medio del maestro que salen los médicos, Claro. los ingenieros, las azafatas, los estudiantes, todo tipo de profesión. O sea, yo me pongo en tu lugar como madre, que soy también madre de un adolescente también, de 11 años también, que está cursando el primero de secundaria, y es una Irene, donde quiera que esté, que seguro me está mirando, que uno como padre también tiene que ponerse en el lugar de los demás. Por eso es que cuando el maestro hace las cosas desde el corazón, las cosas tienden a cambiar, aunque no tenga la solución, porque para eso está un equipo docente. Sí. No me atrevo a preguntarle cómo fue el manejo, tal vez en dirección, tal vez con las reuniones, pero me imagino que de alguna parte u otra debe de haber una repercusión, no tanto para el niño, porque también hay que cuestionar también, sino también para la maestra. Para la maestra. Hoy día nosotros los maestros siempre estamos siempre a la vanguardia y eso es lo que nos exigen en esta generación, Claro, que estemos muy atentos a las redes sociales, que cambiemos, que modifiquemos, que pongamos, pero yo necesito, entiendo que la gran necesidad está en el día a día. Hoy mismo pasó algo, me enviaron un mensaje en el grupo de chat de maestros que tenemos de años anteriores, ahí nos montamos y hablamos, y me enviaron un video en donde explícitamente hablaba sobre una situación que estaba pasando una maestra, de que hablamos de los niños, hablamos de los padres, pero ¿y los maestros? La educación dominicana, a pesar de que ha tenido grandes esfuerzos, claro que sí, desde el 4%, desde las sombrillas amarillas, que me recuerdo que estaba en la adolescencia, dígase, mucha honra son 30. Hemos visto la participación que ha tenido el maestro, pero aún así hay que luchar. Hay que luchar, reivindicar la vida de los maestros, porque el maestro, cuando se dedica en vocación, dura 30, 40 años, no es el mismo. ¿Por qué? Porque da todo, da todo. Tengo, gracias a Dios, tengo una familia de maestros, familiares, amigos que me impulsan. No me ha pasado en mi situación, gracias a Dios tengo colegas que siempre han tenido empatía, han sufrido también con los estudiantes. Tuvimos un proceso de pandemia también, 4 años, todavía estamos en un proceso de pospandemia, todavía hay adolescentes que hoy día son muy cambiantes, porque hoy mismo la sociedad adolece mucho de la falta de comunicación, que es una realidad entre nosotros. Y yo considero que también hay que evaluar la parte emocional de los maestros, que hoy día está muy fracturada. Vemos maestros que se levantan día a día sin saber en un mañana. Y es muy triste, muy desconsolante. Tú escuchar noticias de maestros que no poseen un seguro médico, de que no tienen cómo pagar la casa, de que aunque hay salarios muy factibles, muy buenos, el Estado Dominicano debe de implementar, porque es una carrera muy hermosa, pero todos los inicios del maestro son arduos, son de sacrificio y de vocación. Yo inicié con un sueldo de 2.500 pesos, yo inicié con 16 años y estoy muy agradecida
de la carrera de educación y sigo aprendiendo, porque déjenme decirle, uno aprende más Con que el lo que tiempo. da. Y de los mismos adolescentes. Y he trabajado un poquito con el primer ciclo de nivel secundario y es muy cambiante. Hay que ponerle mucho ojo de atención porque es un momento padre. Se lo digo porque ahora mismo estoy viendo padre, maestra, estoy haciendo como ese modelo y son muy cambiantes. Hay que escucharlos porque es que se mantienen en una acción que hasta en el silencio ellos quieren hablar, hasta su forma de vestir. Hay que estar muy vigilantes de ellos y más ahora con las redes sociales. Tenemos parte positiva, pero también mucha parte negativa y no hay que distanciarse de eso. No hablo de restringir el saber, claro que no. Y ahora mismo prácticamente un estudiante que no tenga una tablet, wow, hay que ver. Se ve como un retraso educacional, aunque no necesariamente tiene que serlo. Pero yendo con ese tema cambiante, usted como psicólogo licenciado, una vez que se empiece a ver tanto el maestro, porque tengo entendido que ahora mismo en los centros educativos, en algunos por lo menos, siempre hay un orientador o psicólogo. Entonces, cuando un maestro o un padre empieza a ver ciertos niveles de violencia, aunque no esté pasando en su casa, simplemente por ese hecho de que como seres humanos cambiamos continuamente, ¿qué deberían por lo menos empezar a hacer, tanto el maestro como el padre, en los primeros procesos o episodios de violencia? ¿Qué deberían hacer? Me dice cuando, o sea, ¿qué debería hacer el maestro, la psicóloga escolar, orientador? No, o sea, por ejemplo, un padre que empieza a ver los primeros comportamientos de violencia de su hijo, agresivo, que entiende que son agresivos, trata de ayudarlo en su casa, pero ve como que su esfuerzo no está siendo suficiente y no quiere dejar a su hijo o a su hija así. O en el caso de que un maestro y hable con el padre y el padre dice, no, eso no es nada. ¿En qué perspectiva, cómo debería eso empezar a manejarse? Para direccionar quizás el compensatorio en cuanto a lo que es la violencia de género, ¿cierto? Sí. O sea, llamado violencia de género, que luego vamos a aclarar por qué no es violencia de género, sino violencia de pareja. En ambas partes, que un padre, los padres, madre o maestro vean por ejemplo, algún acto violento, que muchas veces quizás no lo entendemos como violencia, porque quizás estamos direccionando la violencia solamente a un factor, quizás el físico. Cuando un niño actúa de una manera u otra agresiva, entonces sí, solo lo dejamos de esa manera. Pero muchas veces el padre o la madre no ve que el niño, el adolescente, está ejerciendo violencia, y es por algo muy simple. Es que si el modelo de esa casa de enseñanza, de relaciones, de comunicación, es agresivo, es violento, pues entonces tú no vas a ver, es como tener una venda porque tú lo estás viendo muy normal. Sin embargo, hay conductas que son violentas, pero ya, ¿dónde se nota esa violencia de ese niño? Bueno, donde sale ya de un ciclo de violencia que está normalizado y va a la escuela. Entonces, acciones violentas que vean los maestros. Bueno, tú lo acabas de decir, ahí está la psicóloga del centro, psicóloga escolar, también hay orientadores, pero es más la psicóloga escolar. ¿Qué hace la psicóloga escolar? Bueno, exactamente, junto con la maestra, que a veces se distorsiona esa información, junto con la maestra, hablar de cuáles conductas agresivas está mostrando el adolescente para determinar si realmente, muchas veces, porque por ejemplo yo fui tachado de violento en la escuela porque yo me movía mucho. O sea, yo hablaba mucho y me movía mucho. Todo el que me veía entendía que yo realmente era una persona en la escuela violenta. Sin embargo, yo lo que era, me movía mucho, jugaba, siempre estaba muy activo y que me ha funcionado a eso. Entonces, después que se identifique eso y que la profesional de la conducta que está en ese centro determine realmente que son rasgos violentos, entonces hay que acudir a papá. Entonces, psicoeducar a los padres, no para dejarlo ahí, sino para que los padres se vayan un poquito más allá, porque este es el escenario escolar, pero hay otro escenario que es el clínico, que es el clínico y es quien lo interfiere un psicólogo clínico, ya cuando hay un asunto de violencia, luego que primero quien dio la alerta, obviamente porque lo tiene en el aula, es la maestra, que vio comportamientos que no son para llamarle normales o que son violentos, luego que lo confirme. Porque, oiga, ¿cuál es el proceso? Luego que lo confirme la psicóloga escolar
y que en su expertise, ¿verdad?, como profesional de la salud mental ejercida en una escuela o centro educativo, Sí. lo entienda, sí, porque puede hacer que no sea violencia. Vos le digo, no, lo que tuviste no fue un acto de violencia, lo que pasa es que muchacho, y así, El ah, ok, tratando al maestro como al niño. lo malinterpreté. Ahora, si eso cruza de ahí y esa profesional entiende que realmente hay acciones violentas, entonces ya hay que acudir a papá y luego papá y a terapia y ver qué está pasando en esa dinámica familiar, y ahí podemos evitar muchísimas situaciones muy agresivas a futuro. Porque de ahí que se viene, De ahí es que viene todo. de ese núcleo intrafamiliar, de esa dinámica que se está dando ahí, donde el niño es penoso, pero lo que está haciendo es ejerciendo hasta con otro amiguito lo que en la casa le prohíben y no puede hacerlo. Porque yo no me voy a quejar con mi papá porque me está hablando mal, me está hablando duro. Con mi mamá yo no le voy a volar encima, no le voy a dar un golpe, pero me tiene de castigo de forma injusta. ¿Y con quién voy a detonar? En la escuela, con los demás amiguitos y con uno más chiquito que yo, incluso a ese, o con la profesora que se volviéndola loca para llamar su atención, porque en mi casa no me prestan atención y tengo que buscar esa manera natural que tenemos los seres humanos, o sea, de relacionarnos, de tener la atención de los demás, de sentirme importante. Entonces lo busco en la escuela porque en la casa no me lo están brindando. ¿Existe la posibilidad de que un joven que en su casa tenga una estabilidad dentro de lo cotidiano, que ahora mismo por el tipo de vida que se lleva, tienen que estar los dos padres trabajando para tener una casa sostenible, no haya mucho nivel de atención, pero ese niño puede aprender la violencia en otro compañero que sí lo sea, llámese en su entorno o de hogar con los amiguitos, o en la escuela porque un amiguito sí lo es y porque admira a ese niño por X o por Y, lo pueda replicar? Como te dije anteriormente, nosotros somos más que la influencia, porque la influencia llega a un límite. Es como llegaban ¿cómo que decía? Hasta la puerta de Balaguer, que decía algo así, bueno, se para como la corrupción en la puerta del jefe. Cuando tú llamas influencia, es dependiendo del ser humano que en tu casa tú hayas criado y que esté criando, con cuáles valores, con cuáles autoestima. Porque, por ejemplo, yo tuve relaciones y quizás me salto por la palabra influencia, que es muy mal a veces interpretada, o se interpreta de una manera cuando la mamá le dice, es que esa mala influencia, esos muchachos, tú te ves juntando. No, es los valores, porque yo recuerdo que hoy yo tuve amigos que hoy muchos están ya, no están en este mundo, otros están en la cárcel, y sin embargo eran los muchachos con que yo me relacionaba en el entorno, incluso en la escuela. Recuerdo yo ahora mismo que me relacionaba con muchísimos de ellos, pero fueron tan fuertes los valores que me enseñó mi madre y lo que mi mamá me decía, y la educación incluso hasta cristiana que me dio, fueron tan fuertes que no pudieron esas influencias del ambiente. Recuerda que yo te dije que somos el resultado de lo biopsicosocial, o sea, de lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces tu parte va en lo social. Bueno, yo tengo papá, mamá que está en el trabajo, no sé, voy a interpretar, que está en el trabajo, por ende, quizás no hay mucho tiempo de que mi papá y mi mamá ejerzan algún tipo de violencia conmigo o estén ahí, pero ya con el simple hecho de la ausencia de cómo se va desarrollando, va creciendo ese adolescente, y peor aún, si cuando llego yo a la casa, entonces no le presto mucha atención a ese niño que desde que me fui a las 7 de la mañana, o a ese adolescente que me fui a las 7 de la mañana y son las 6 de la tarde, no le presto atención y lo tengo por ahí por su casa porque viene muy cansado, muy estresado. Sí. Ese distanciamiento psicoemocional que se supone debe existir entre papá y niño, mamá y niño, adolescente, cómo te fue en la escuela, todo eso, es determinante incluso para ese adolescente a futuro, o no a futuro, no, en su entorno, en el mismo presente exactamente, en la escuela, tener un tipo de relación con los demás sano. Entonces, claro que influye ese ambiente. Lo dice el conductismo, por ejemplo. Licenciada, para terminar un poco con esto, vamos a hacer un mensaje general para la juventud, pero sobre todo aquello, para los que están criando de alguna forma u otra. Entiendo que para la crianza no hay un librito, pero siempre hay parámetros que todo el mundo ve como que debería ser o es lo correcto. Ustedes de su ámbito de maestra, ustedes de su ámbito psicológico, como profesional de la psicología, ¿qué valores ustedes creen
que debe tener un ser humano para que éste no incurra en la violencia? Porque se han dado casos de que hay adultos ya que se crearon un ambiente violento, pero sin embargo tomaron la decisión de dejarlo hasta ahí. Y con sus hijos son una maravilla, y con los vecinos, y con las amigas, y con la pareja, etcétera. ¿Qué valores ustedes entienden que todo ser humano debe tener innegociable para por lo menos tratar de no llegar a ese nivel, o para evitar incurrir en la violencia? Yo considero, como madre que soy, también como maestra, que el amor, el respeto, la cordialidad, la instrucción, y hago este hincapié en la instrucción porque tenemos la palabra de Dios, y en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino que debe seguir, y aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Nosotros debemos de ser dolientes de la necesidad de que están pasando, y a través de estos medios. Considero que esos son uno de los más importantes para mí. Usted, a nivel de emoción, ¿cómo usted cree que debería, o sea, qué debería conocer un joven para controlar esa emoción? Que cuando le agarre esa impulsividad de dar un mal golpe o de hacer cosas indebidas, trate de tengo que autorrealizarme, yo entiendo que tú eres así. Lo que pasa es que el joven que está ahí no lo aprendió en ese momento, que lo aprendió de toda una vida. Y lo aprendió en su núcleo familiar. Es algo que ya está dentro de él, es un modelo ya de respuesta a ciertos estímulos. Es un modelo de respuesta violenta e impulsiva a ciertos estímulos que aparecen en la calle, que aparecen en la escuela, donde ya se aprendió. Entonces, hay una frase que yo siempre he escuchado, que es: corrige al niño de ahora para que no castigue al adulto de mañana. Eso es importantísimo. ¿Y qué es corregir? Corregir no es necesariamente tolerancia, ni ser permisivo. Porque hoy estamos confundiendo, y más en esta actualidad, en estos tiempos, estamos confundiendo ser permisivo con una buena corrección, o castigo sin lágrimas, o no podemos castigar al niño porque no van a aprender con ningún castigo. No, corregir va mucho más para allá. Hay que saber que cada acción negativa, lamentablemente, trae una consecuencia. Y eso tú lo vas a aprender para el resto de tu vida. Que si tú estás dentro de un trabajo y en el trabajo tú le falta el respeto o violenta alguna norma de esa empresa, Te votan. entonces, así mismo es cuando somos adolescentes y cuando somos cuando niños en la casa, hay que enseñarles realmente eso, que cada acción trae una reacción, y dependiendo de cómo tú reacciones, pues entonces tú vas a tener un castigo y va a tener una consecuencia, y hay que ver cuál es el grado de consecuencia. Pero sobre todo yo enseño, y algo que siempre digo, la empatía, es que cuando el ser humano se pone en el lugar de los demás, ni siquiera lo agrede. Es cuando el ser humano entiende que el otro es un ser humano, valga la redundancia, igual que yo, que también necesita igual que yo, que también falla igual que yo. Cuando tú le enseñas eso al niño y lo vas criando exactamente como dice la Biblia, instruye al niño en su camino. ¿Pero cuál es el camino? El camino de la verdad, el camino de la empatía. Con esos valores de amor, corrección, cuando va a corregir al niño, ponte a su nivel. Si tienes que sentarte junto a él, al lado, siéntate. No es que tú lo veas por allá y tú estés aquí, tú le estés dando órdenes, señalando. No, no. Hay que conversar. Porque esa comunicación dañina que mayormente nuestros hogares están implementando, o el silencio. Recuerden que cuando definí violencia, que toda acción u omisión, o sea, que cuando estoy omitiendo de una manera u otra la corrección del niño, la enseñanza del niño, estoy ejerciendo violencia de una manera u otra. Entonces, eso sería que vine con algunos punticos sobre la violencia de género que me decía. Y sería bueno cerrar ahí un chin con algunos datos. Por ejemplo, ¿por qué no hay violencia de género? Hay violencia de pareja, porque la violencia se puede ejercer en cualquier ambiente y no necesariamente el género. ¿Por qué? ¿Qué es el género? Yo le llamaría violencia intrafamiliar. ¿Qué es? No, porque ese es otro tipo de violencia. Ese es otro tipo de violencia que se puede dar con el niño y intrafamiliar. Entonces, pero cuando... Incluso hasta de padre a hijo. Pero ya cuando estamos hablando de violencia de género, usando quizá el concepto de manera un poquito errada, igual que feminicidio, entonces, ¿qué es el género? El género son aquellas asignaciones y roles sociales que se le asigna al varón como a la hembra. Sin embargo, ¿de dónde estamos nosotros tratando de erradicar la violencia de pareja? Desde un punto unidireccional. Hay un maltratador y hay una víctima. Mientras seguimos todavía hablando de un maltratador y una víctima, cegándonos que también hay una maltratadora y uno
que es víctima, que también en los géneros invertidos. la violencia es bidireccional, no la podemos seguir tratando de manera direccional. Por ejemplo, el año pasado 592 hombres hubieron 592 homicidios, suicidios, Sí, sí. de los cuales el 82.6% fueron hombres. El 70% de las universidades, ¿quiénes estudian? Son las mujeres. El 99.5% de las cárceles, ¿quiénes están? Los hombres. Entonces, desde ahí, en la política de género, tenemos que integrar también esos factores, esos datos estadísticos que llaman mucho la atención y cambiar el modelo de lo que hoy queremos radicar la violencia de pareja. No es unidireccional, es bidireccional. Se da esa violencia situacional donde de manera sutil también la mujer ejerce mucha violencia contra el hombre. Sí, lo estábamos incluso tratando ahorita con la magistrada, porque el hombre, por el mismo proceso de la crianza, de que el hombre tiene que ser el fuerte y las mujeres tienen que ser las sumisas, se va en más casos en el más caso femenino que masculino, pero sigue siendo un factor. Pero entonces también solamente vemos la violencia cuando son hombre y mujer adulta, pero no nos ponemos a pensar que esa violencia empieza desde que nacieron, porque muchas veces estando en el vientre empiezan a recibir esa violencia y lo toman como que es normal, pero después tú no lo puedes cambiar porque ya se crió con esa perspectiva. Es por eso que es importante tratar el tema, porque incluso mientras antes en la escuela te daban lo que eran los valores, tú reforzabas en la escuela lo que eran los valores, pero los valores te empezaban en la casa. Si yo preguntaría, por ejemplo, ¿cuándo es el Día de la Mujer? Creo que quizá lo diría. El Día de la Mujer, cuando se celebra mayormente, todo el mundo te enseña el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pero te asegura que si preguntamos cuál es el Día del Hombre, nadie lo sabe. Ahí se está ejerciendo violencia. Entonces, el 19 de este mes es el Día Internacional de nosotros, los hombres. Vamos a felicitar a cada hombre realmente. Llévele una botellita de Un vino. niño, un adolescente, Día Internacional. un hombre. Que no se enseña en la escuela eso. Todo, no, exactamente. Incluso tiene fecha de conmemoraciones con muchos años de diferencia. Pero nada, seguiremos tratando ya, porque lamentablemente es un tema demasiado amplio y profundo. Y las respuestas, sin importar de cuánta perspectiva lo veamos, a nivel de comunicación, psicológico, educativo o judicial, sigue siendo un tema que empieza todo desde casa. Así que agradecemos la sintonía de los que nos estuvieron presenciando. Muchas gracias por la felicitación a nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias por presenciar el programa. Y nos vemos en otra ocasión en tu espacio joven con otro tema de actualidad. Gracias. Excelente.